Salmo 51, verso 17. Así dice la palabra: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Pueden sentarse. Uno de los procesos de tu crecimiento espiritual más violentos van a ser cuando usted está aspirando a alcanzar lo mejor de Dios, cuando usted quiere alcanzar el máximo potencial que Él tiene para contigo. Esa motivación, ese deseo, inevitablemente va a traer un proceso a tu vida. Si usted conoce lo que dice la palabra, antes que el sacrificio, Dios prefiere la obediencia. Pero no todo el mundo tiene la mayordomía o la madurez de evidenciar obediencia. Ante la ausencia de obediencia, entonces lo único que nos puede mantener enfocados a lo que Dios quiere es este sacrificio en particular: el espíritu quebrantado. Mucha gente piensa que tener esta experiencia, espíritu quebrantado, es yo pasar por una severa crisis y la crisis produce en mí una actitud de apertura, de sensibilidad, de hambre espiritual, porque esta actitud es resultado de la crisis que tengo fuera de mí. Hay mucha gente que cuando pasa y experimenta pruebas, experimentan esta condición: el espíritu quebrantado. La persona está más alerta a los cambios, está más abierto a revisión, está dispuesto a darle acceso a Dios en áreas que cuando no tenía la crisis resistía. Ahora bien, el espíritu quebrantado no es una condición exclusiva para cuando usted tenga crisis. El espíritu quebrantado se supone que sea un estilo de vida. Jesús, donde mejor lo describe, es en las bienaventuranzas, cuando declara: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Una persona quebrantada, una persona pobre de espíritu, lo que le destaca es que está siempre abierto a revisión, cambios. Tiene la tendencia a ser sensible cómo Dios utiliza la situación y la adversidad para cambiar su actitud dentro de él, dentro de ella, y siempre está renovándose, porque esta renovación donde va dirigido es llevar a la persona a ser imagen y semejanza de Jesús. Lamentablemente, muchos de nosotros, al desconocer esta intención del Espíritu Santo, al no cultivar esta actitud, pues entonces una de las estrategias que el Espíritu Santo tiene para auxiliar nuestra travesía es utilizar la adversidad para que usted abra los ojos no a lo que está pasando fuera de ti, sino lo que se está manifestando dentro de ti. Por eso tenga mucha cautela, porque cuando tú estás invocando a Dios, buscando soluciones a tu adversidad, conflicto, prueba, crisis, y Dios no responde, o tú interpretas que todo se estanca, o peor aún,
si la adversidad aumenta, se agrava, se duplica, le están hablando desde allá arriba. Y usted no está discerniendo el mensaje. Cuando Dios retiene la respuesta a lo que usted desea o aspira, lo que le están hablando de allá arriba a través de la adversidad o la severidad de la adversidad es: con quien quiero lidiar es contigo. Cuando la persona no tiene esta destreza de introspección, revisión, porque está muy enfocado hacia el problema fuera de él, el Espíritu Santo no tiene otra opción que apretar y agravar la crisis. La severidad de la crisis no es otra cosa Dios buscando cómo debilitar la persona al punto que la persona llegue a la rendición y abandona buscar soluciones fuera de ella para entonces empezar a preguntarse: ¿será posible que con quien quieren lidiar soy yo? ¿O el problema está dentro de mí? ¿O soy yo al quien quieren cambiar? Porque lo que le quiero concientizar, usted estaría en grave aprieto si resultara que su peor rival es usted mismo. Así que Dios declara en el Salmo 51, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. ¿Qué es el espíritu quebrantado? Escuche bien. El corazón contrito, el corazón humillado. ¿Qué es contrición? No es otra cosa cuando usted empieza a hacer limpieza y revisión y pone el enfoque a lo que está aquí adentro. ¿Por qué me manejé de esta forma? ¿Por qué respondí a la situación de tal forma? ¿Por qué me conduje tan imprudentemente ante esta adversidad? ¿Por qué lastimé, herí, masacré a mi prójimo de tal forma? O peor aún, ¿cómo es posible que yo tome decisiones donde yo termino destruyéndome yo mismo? Vuelvo y le advierto, uno de los beneficios de cultivar un espíritu quebrantado es que antes de tú adjudicar culpa a otro, inclusive al mismo infierno, primero te preguntas: ¿seré yo el problema? El beneficio de esta actitud es: hay mayor probabilidad de que tú puedas hacer algún cambio al respecto en vez de estar esperanzado de que está fuera de ti haga un cambio. Se llama gobierno. ¿Qué es el corazón humillado? Es la persona que no anda en pretensión. Y segundo, es la persona que de los errores, fracasos, masacres que ha cometido contra él y contra otros, destila sabiduría de dichos episodios. Mira el término que utilizo: destila, que es un proceso donde tú coges la crisis, lo que no te toca lo echas afuera, lo que es para ti lo retienes. Una de las grandes destrezas de la madurez espiritual y emocional. Cuando no hay esta actitud, no es sorpresa que la crisis se le repita a la persona. Cuando no se cultiva esta actitud, no es sorpresa que la persona vive toda la vida de crisis en crisis.
Entonces, ¿por qué le traigo esta palabra? ¿Cuál es nuestra verdadera realidad? El Salmo 51 declara que Dios pide una actitud quebrantada, un corazón contrito, un corazón humillado. ¿Y qué es lo que tú y yo le podemos ofrecer a Dios? Si no es que en vez de estar quebrantados, andamos en altivez. En vez de ofrecer contrición, somos adictos a adjudicar culpa a otros. Y es bien interesante porque la persona que es adicta a adjudicar culpa, el verbo que le domina no es la acción de gracia, es queja y malestar. Es lo que se llama una condición neurótica. Es bien interesante porque la persona que a toda situación, todo lo que puede expresar es queja y malestar, es magneto a la mala suerte, es magneto a lo malo, atrae y seduce malas noticias, invita a la opresión espiritual. ¿Ve por qué sería buena idea de que revisaras dónde te encuentras? Y tercero, no producimos humildad. Esa es nuestra realidad. Más bien, nuestro producto innato es el orgullo de la vida y la soberbia. Hasta que tú y yo no estemos en paz con esta verdad de que lo mejor que yo puedo producir es altivez, adjudicar culpa y andar en soberbia, porque es parte de nuestra naturaleza humana, y no demos apertura a cultivar el espíritu quebrantado, la humildad y la contrición en el corazón, somos nuestro peor enemigo. Y segundo, estamos destinados a estancar nuestra relación con Dios. ¿Está ahí conmigo? Así que lo primero que quiero que retenga en su corazón y medite, Dios utilizará la adversidad para producir en cada uno de nosotros una actitud de revisión, renovación y reconciliación con nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? De que separados de Dios, nada podrás hacer. Dale un aplauso al Señor. Así que si usted pudiera hacer esa paz, la gente que tiene paz con esta verdad son la gente que ha sido quebrantada y permanece quebrantada. Usted va a ver que una persona que no ha pasado por ese proceso de filtración, de purificación, de cambio de actitud, de humildad en el corazón, siempre está resistiendo. Así que, ¿qué estrategias utiliza el Espíritu Santo para poder asistirnos, ayudarnos en este proceso de crecimiento? Que es cultivar el espíritu quebrantado. Recuerde, el espíritu quebrantado no es una condición temporera, es una condición que puede ser un estilo de vida. El espíritu quebrantado de lo que se nutre es del fruto llamado humildad. Por eso cada persona que está aquí, que esté interesado en aspirar a un crecimiento mayor en Dios, debe continuamente orar a Dios, dame dicho fruto. Y segundo, ábrase cuando el Señor lo vaya a nutrir de ese fruto. Porque cultivar humildad no es como el don, que es algo que se te regala. Toda persona que ruega a Dios para que se cultive este fruto tiene que estar preparado porque la injusticia vendrá de camino. Dicha persona tendrá que aprender a vivir tal vez con episodios donde
Dios no le haga justicia, donde la gente le pase por alto, donde tal vez tengas que sufrir la pérdida, y esa actitud de aceptar esa realidad y no pelear con ella produce humildad. ¿Ve por qué es el fruto que más se ha perdido en el carácter de mucha gente? Es bien interesante porque Jesús vino con una gran aportación de humildad tan pronto llegó a esta tierra. Imagínense, la misma Biblia declara que siendo el Dios, se humilló a la condición de hombre. Así que desde cuando era niño ya estaba cultivando humildad. No se aferró a la idea de ser Dios. Se humilló a la condición de siervo y peor aún, se sometió a la mayor humillación, que fue muerte y muerte de cruz. Por eso a mí me apena la actitud de tanta gente que puede jugar con el nombre de Dios, bromear y tomar en vano su nombre, inclusive proclamarse agnósticos y ateos, porque el día donde cada persona tenga que presentarse delante de Dios a causa de esa humillación, la cual Jesús se sometió, Dios mismo ha determinado, toda rodilla se doblará al mencionar tu nombre. Esto es serio, es terrible. Imagínese a alguien que no quiere reconocer a Dios en sus caminos y tan pronto el nombre de Jesús le dobla la rodilla. Esa será la sentencia a todos los que resisten a Dios. Lo bueno de esta noche es que tú no tienes que estar en ese lugar. Tú no tienes que estar ahí. Así que lo primero que quiero, ¿verdad?, que tomes en cuenta, lo primero, número 1, estate alerta cuando tu espiritualidad, la que profeses, empieza a chocar con tu realidad. Cuando los eventos del diario vivir empiezan a desconstruir tu concepto de la espiritualidad. Esto va dirigido a que te veas por dentro, a que reconozcas que tú eres tu peor rival. Ejemplo, mire la importancia de esta actitud. Jesús hablando dijo, 2 hombres fueron al templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El publicano, acercándose al altar, ni tan siquiera levantó la cabeza y orando para con él mismo, dándose puños en el pecho, decía para consigo mismo, ten misericordia de mí, oh Dios, que soy pecador. El publicano que estaba al lado de él, en voz alta y con mucha confianza, decía, Señor, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ni tan siquiera soy como este publicano que está aquí a mi lado. Doy ofrenda de todo lo que tengo y diezmo también, y hago buenas obras. Jesús dijo, ¿quién usted piensa que descendió a su casa justificado? Los 2 oraron, los 2 acudieron al templo, los 2 se presentaron delante de Dios, pero los 2 tenían una actitud diferente. Uno tenía un espíritu quebrantado, y la persona con espíritu quebrantado no se jacta de sus logros, no es presumido, trata de pasar por desapercibido, reconoce que sin Dios nada puede hacer. Sin embargo, el fariseo, él mismo se autoministró, él mismo se dio la comunión, él mismo se dio la paz. Esto es lo que le quiero advertir. Tú y yo no estamos exentos de la realidad del fariseo, de donde te estoy llamando a invitarte a que des un salto y permanezcas. En cambio, es hacia la actitud del publicano.
Nicodemo fue donde Jesús de noche y le dijo a Jesús: a la verdad que Dios tiene que estar contigo, porque las obras que tú haces nadie las puede hacer si Dios no está con él. Y Jesús no perdió tiempo cuando le contesta: para tú recibir mi revelación tienes que estar dispuesto a echar al zafacón todo lo que tú traes. En otras palabras le dijo: tienes que comenzar otra vez. Nicodemo lo tomó literal. Pero ¿cómo es posible que yo pueda nacer de nuevo? Volveré al vientre de mi padre, de mi madre, y me introduciré en ella. Jesús le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes de lo que te estoy hablando? Le reconoció: tienes un problema serio de actitud, y segundo, tienes que reconocer tu ignorancia si es que te quieres abrir a lo que yo tengo que darte. Así hay mucha gente en la religión. No están dispuestos a abandonar sus conceptos, sus ideas de lo que es Dios, para poder recibir lo mejor de Dios, que es lo que te produce la bendición, que es lo que te produce la restitución, que es lo que te produce la justicia, que es lo que te produce la bendición que permanece y no maldice. Por eso, cuando Jesús vino, causó mucho caos, porque los fariseos querían armonizar lo que ellos predicaban con lo que Jesús predicaba. Y Jesús le dijo: es imposible. Vino nuevo, en odre viejo va a haber crisis. Remiendo viejo en paño nuevo, los dos se rompen. O abandonas lo que tú traes y te abres a lo mejor que tengo para ti, o perecerás con los demás igualmente. Mira el joven rico. Él va donde Jesús buscando una revelación. Él no vino a que lo tasaran. Él vino por una mejor revelación. Estaba insatisfecho porque vivía, guardaba el mandamiento, pero algo faltaba que no lo dejaba crecer. Por eso vino donde Jesús y le dijo: maestro bueno, ¿qué yo haré para tener la vida eterna? Jesús le dio un par de mandamientos y el joven efectivamente le contesta: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Dice la Biblia que Jesús lo amó. ¿Tú sabes lo que es Jesús amarte? Decirte la verdad que te va a quebrantar. Decirte la verdad que no te va a gustar. Eso es Jesús amarte. El tú amarlo a Él es tener la actitud de revisarte y hacer cambios. Jesús lo vio, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Óigame, si a mí me llegan a decir que solo me falta una cosa, estamos hechos. En el caso de él, una sola cosa le faltaba. Óigame, pero cuando Dios te diga que solo te falta una cosa, estoy bien seguro que esa una sola cosa será otro Dios que competirá con este Dios que te estoy predicando. Le dijo: tú tienes una abundancia en tu corazón que compite contra Dios. Déjala ir, inviértela en los pobres y ven y sígueme y sé rico en el reino de Dios. ¿Qué usted cree que hizo el joven? ¿Obedeció inmediatamente? ¿Se desprendió de su dote? ¿Hizo los cambios para obtener lo mejor de Dios? Dice la Biblia que se fue triste. Vuelve y lo oriento. Ese joven
que se fue triste, que lo único que le faltaba era lo que Dios le pedía para poder crecer a otra dimensión, ese joven es usted y soy yo. Lo segundo, vas a necesitar mayor fe para aceptar enfrentar las limitaciones de la crisis que la fe que la erradica y la mueve. Muchas veces se nos educa de que la fe no tiene límite, y es cierto. De que la fe mueve montaña, y es cierto. Pero ¿qué va a pasar cuando la montaña no está fuera de ti? Está dentro de usted. ¿Qué va a pasar que cuando tú pides que Dios te haga justicia en alguna situación, con alguna persona, con alguna cónyuge, con algún patrono, con alguna persona, y Dios todo lo que te dice es: mi propósito es que sufras la pérdida. Porque la pérdida produce y producirá en ti una actitud que será mejor ganancia que una mejor posición o que una controversia se te corrija legalmente. ¿Qué usted va a hacer cuando Dios te ponga en dicha posición? El silencio me lo dice todo. ¿Qué usted va a hacer? Yo sé lo que usted va a hacer. Usted va a pelear con Dios. Le adjudicará culpa a Dios. Y finalmente se desilusionará de Dios. La realidad, con quien vas a pelear es con tu concepto, con tu expectativa, y con quien te vas a desilusionar es: no me salió la cosa como yo quería. Por eso necesito un espíritu quebrantado para ver esa realidad que no mucha gente puede ver, cuando el problema o tu peor enemigo no está fuera de ti, está dentro de usted. ¿Cómo yo puedo poner un ejemplo de esta realidad? Mira el caso de Pedro. Jesús se acercó a Pedro y le dijo: Pedro, una gran crisis se te avecina. Hay alguien que te ha peticionado. Se llama Satanás. Óigame, cuando Satanás peticiona por alguna persona, la Biblia dice que la maldición viene con causa. No viene por improvisación. Si usted se da cuenta, Pedro tenía un gran enemigo y no era necesariamente Satanás. Su enemigo era desconocimiento de quién era él. Jesús le dice y le advierte: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo le he rogado al Padre que tu fe no falte. Lo que significa: yo no te voy a librar de esa crisis que viene. Esa crisis es necesaria, te va a dar la actitud, te va a dar el carácter que te va a preservar hasta el fin del camino. Le advierto, muchos de nosotros estamos enfocados en el presente, pero somos pocos los que estamos haciendo provisión para terminar esta carrera. Y como usted sabrá, la carrera no es de los que la comienzan, no es lo que está en el intermedio, es de los que la terminan. Para terminarla, necesitas el carácter de Jesús. Pedro, como estaba en su concepto, en otra dimensión, en su mundo, no entendió lo que Jesús, la revelación que Jesús le estaba dando, sino a plena boca, sin análisis, sin hacer examen interno, le contesta como mucha gente en la iglesia contesta. Te dicen: Dios te bendiga, amén. ¿Cómo te va? En victoria. Pero la persona atribulada, en crisis y a punto de descarrilarse.
Porque a la gente le es difícil ser honesto con lo que sienten, ser honestos con su realidad. Ser honesto te ayudaría más que pretender. Así Pedro le contesta a Jesús: Señor, no solamente estoy dispuesto a ir hasta el final contigo, sino que también estoy dispuesto a morir contigo. Jesús nunca le dice por qué Satanás lo pide para zarandearlo. Pedro da la explicación: porque merece ser zarandeado. El tipo habla lo que no sabe. Jesús le dijo: no cantará el gallo sin haberme negado 3 veces que me conoces. ¿Ya usted sabe lo que ocurrió? Pero como la intención de Jesús es cultivar un espíritu quebrantado, Él permite la crisis, pero Él también le da clausura a tu crisis. Por eso es que la Biblia advierte que a toda crisis Dios tiene la puerta de salida. Lo que vengo a concientizarte no será tu puerta de salida, será la puerta que Dios ha establecido para tu salida. La salida de Pedro fue una bien antipática. Aprender a vivir con ese insulto. Cuando Jesús resucita, le dice a las mujeres: díganle a los discípulos, y de manera particular me le dicen a Pedro, que lo voy a ver en Jerusalén. Tenemos una conversación pendiente. Estando los discípulos en alta mar pescando, avistan una aparición de Jesús en la orilla del mar. Uno de los discípulos dice: es el maestro. Inmediatamente Pedro se tira al mar. No se quita ni la ropa tan siquiera. Cuando llega a la orilla, Jesús lo está esperando. Es bueno, porque esa conversación la tienen que tener privado y solos. Lo mismo que te va a ocurrir a ti. Privado y solo. Dios contigo, cara a cara, en la adversidad de tu horno. Jesús lo mira, Pedro lo mira, y Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Y sin perder tiempo, lo que se supone que se diga, porque es lo protocolar, porque es lo correcto: Señor, tú sabes que yo te amo. Todavía no está listo para la revelación que le tengo. Vuelve Jesús a preguntarle: Pedro, ¿me amas? Inmediatamente, como el papagayo, sin pensar, sin análisis, sin revisarse, vuelve y contesta lo mismo. Dios te bendiga, amén. Dios te bendiga, amén. ¿Cómo estás? En victoria. Quiero que entienda la idea. Pero a la tercera ocurre silencio. Diga conmigo: silencio. El silencio es un lenguaje más alto que las palabras. Y luego del silencio, una crisis. Ahora Pedro, con llanto, tembloroso y despavorido, agarró la idea. Me he dado cuenta que yo no he sabido amar a este Dios como se supone que Él sea amado, pero estoy dispuesto a aprender a amarlo como Él me pide. Y le contesta: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Cuando cultivó la actitud, con ello vino el propósito, con él vino la revelación. Jesús le dijo: cuando eras joven, tú te manejabas y te movías a donde aquí te diera la gana. Pero ahora yo te voy a llevar
donde tú no quieres. ¿Escuchó lo que acabo de decir? Lo útil de cultivar un espíritu quebrantado es que facilita a donde Dios te va a llevar. No a donde tú quieres ir. Estoy diciendo a donde Dios te quiere llevar. Por eso la gente no quebrantada resisten ser llevados. Y cuando tú resistes ser llevado a donde Dios quiere, Dios puede jalar, Dios puede pulsear, pero en algunos momentos te puede dejar ir. Dejar ir para que te encuentres con tu realidad. Separado de mí, nada podrás hacer. Usted va a ver la diferencia entre la persona que vive independiente del consejo de Dios y que vive bajo el consejo. La evidencia en los resultados. Y tercero, y con esto me voy, no siempre Dios removerá la prueba. La fe será para manejarla y obtener el extracto de ella, que es humildad. El mejor ejemplo es Pablo. Pablo decía, yo nunca vi a Jesús, pero él hablaba como si hubiera caminado con él. Trabajó más que en él, que los demás discípulos. Impactó toda su generación. A través de su mano, milagros extraordinarios ocurrían. Dios, viendo todo esto, que el hombre va en un ascenso, va en un crecimiento, Dios en su eternidad vio, yo tengo que ayudar a este hombre a que termine la carrera. Va muy bien, pero el que vaya bien no cancela su naturaleza humana. Por eso es que necesitamos un espíritu quebrantado, porque mientras más Dios te da o mientras más Dios te levanta, mientras más tú experimentas crecimiento, ya las presiones no son de afuera, ¿sabe de dónde vienen? De adentro. Y si no hay carácter, si no hay un espíritu quebrantado, si no hay una actitud de contrición, si no hay una voluntad de andar en humildad, no vas a terminar la carrera, terminarás derribado. A Pablo, el cual predicaba milagros y sanidades extraordinarias, le tocó una crisis de enfermedad en la cual por poco pierde la vista. En 3 ocasiones le oró a Dios para que le erradicara lo que él describía. Esto es un mismo aguijón del diablo. Inclusive él lo describía, este emisario viene y me abofetea. Es como un despertador de una realidad. A la tercera vez Dios le responde. Le responde lo que solo una persona quebrantada de espíritu puede manejar. Porque la persona no quebrantada va a seguir orando para que Dios le quite el aguijón. Va a seguir orando para que Dios le dé la sanidad. Y si no se da, terminará en controversia con este Dios. Pero como él tenía la actitud, y cuando la gente tiene la actitud, están abiertos a la revelación, Dios le da el propósito detrás de la enfermedad, diciéndole, Pablo, aprende a caminar, a vivir con esta limitación. Porque esta limitación, yo sé que le estoy predicando algo bien antipático, porque yo sé lo que te han enseñado, no hay límite. Yo vengo a advertirte, mientras más tú crezcas en Dios, tienes que aprender a vivir con limitación.
Tú no eres infinito, tú no eres todopoderoso. Tú eres un simple mortal. Dios le declara, este límite va a ser bueno para ti. Va a ser bueno porque cuando empieces a experimentar debilidad, la gracia mía en ti te va a sostener. ¿Usted sabe lo que es esa experiencia? Que cuando tú no tienes fuerza, la fuerza viene de arriba. Que cuando ya tú estás descualificado, tu cualificación viene de lo alto. No mucha gente sabe experimentar lo que acabo de hablar. Es moverte y operar en otra dimensión. Es lo más cercano al afiche que usted encuentra que tanto le conmueve de los pasos a la orilla de la playa. Es literalmente que Dios te sostiene. No todo el mundo sabe tener esa experiencia porque dejarse sostener de Dios significa soltar el control, significa soltar la predicción, significa movilizarte en lo invisible, significa mirarlo a Él. Cuando Pablo entendió la revelación, cambió su prédica, cambió su actitud. De ahora en adelante mi prédica cambia. Ahora en adelante mi predicación va a ser debilidad. Me voy a gozar en mis crisis. Me voy a gozar en mis limitaciones. Me voy a gozar en la fragilidad. Porque he descubierto algo que me va a ayudar a preservarme hasta el final del camino. Usted sabe que él terminó la carrera. Él pudo hablar con mucha confianza. Ya mi carrera ha terminado. Se acerca la corona que el Señor fiel me ha prometido. No le tengo miedo a la muerte porque he logrado vencer, he logrado resistir, he logrado la corona. Ya él empezó a experimentar los frutos de la vida venidera en esta vida presente. Segunda Corintios 12:7, cuando dice, por lo cual por amor de Cristo me gozo en la debilidad, me gozo en afrenta, me gozo en necesidades, me gozo en persecuciones, me gozo en angustias, porque cuando soy débil, entonces sí, solo entonces soy fuerte. O sea, cuando él veía debilidad, aquí hay un propósito de Dios, me van a pulir. Cuando veía afrenta, están acumulando bendición para mí allá arriba. Cuando veía necesidad, aquí Dios se va a manifestar de manera gloriosa. O sea, en vez de caer en crisis, una elevada expectativa de lo bueno de Dios era lo que lo dominaba. ¿No es eso fe? La crisis de estos hombres puso al descubierto lo inadecuado que son y eligieron aprender a cómo reconciliarse, manejarse y vivir con dicha fragilidad. Con esto cierro. ¿Sabe que la mayoría de las crisis de salud mental es esto mismo? La gente no aprende, no acepta hacer la paz con su fragilidad. Les da vergüenza. Les genera culpa. No es que sean conformistas de esa debilidad, es conocer que todos tenemos límites. Entonces, cuando tú conoces tu límite y haces la paz con tu límite, entonces lo que te falta, tú das acceso a que otro lo complemente. Y tú permites que otro te suplemente. Y se da la intención final de Dios, que todo el cuerpo, aunque diferentes miembros, sean uno. Y al ser uno, la gloria de Cristo es toda para Él. No es para el miembro, no es para la mano, no es para, ¿verdad?, la cabeza, no es para el ojo, es toda para el Señor. Por eso es que la Biblia en 2 Corintios 4:7 declara, tenemos este tesoro en vasos de barro.
¿Quién tú crees que es el vaso de barro? Alce la mano. Puede ser barro marrón, barro verde, barro negro. Sigues siendo barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es ahí, siga ahí. Escuche, mire la excelencia. Por eso es que tú tienes que saber hoy que tú eres barro y que Él es la excelencia. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Diga conmigo, todas partes. Tu cuerpo tiene que ser una plataforma, tiene que ser un anuncio publicitario, tiene que ser evidencia de lo próximo que vas a leer. Que nuestra vida, que nuestro cuerpo evidencie, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Ve por qué es tan importante que tú comiences esta noche en cultivar un espíritu quebrantado? Espíritu quebrantado no es otra cosa, una persona en contrición, que es reviso dónde yo soy el problema. ¿Cómo yo puedo explicar que el problema soy yo? ¿Dónde yo puedo mejorar como individuo? ¿Cómo apartarme de estar adjudicando culpa? Y el andar humillado, que es humildad, aprender a vivir con esta limitación. Por eso la gente que no reconoce limitación nutre la altivez, nutre la soberbia. Y el problema con la altivez y la soberbia es que no tolera corrección. Por eso Isaías 43:2, la promesa para ti en esta noche es: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.